Hola, buenos días a todos. El objetivo de este webinar es presentar las soluciones de voz, el portfolio de Biometric Box y compartir sobre todo ideas que os puedan abrir la imaginación a casos de uso y opciones para colaborar en proyectos. Es una excusa excelente para también presentaros a parte esencial del equipo. Está Pedro, que está comentándonos ahora mismo y ha sido el gran hacedor un poco de esta primera reunión de este tipo. Pedro Almaraz, él tiene muchísima experiencia, comercial, senior, tecnólogo, viene de grandes empresas como Cisco y sobre todo, regionalmente hablando, va a estar en el norte. Él nos está apoyando desde el País Vasco, pero somos bastante regionales. O sea, es más por trabajo cuenta, él es senior y está muy acostumbrado. Otro compañero comercial que también está apoyándonos es Fernando Bosch. Él desde Madrid también viene de compañías, en este caso especializadas en biometría. Como veis, nos estamos reforzando con posiciones de altísima calidad porque lo que necesitamos es que cualquier duda que tengáis, sintáis que os podemos acompañar, ¿vale? Somos un fabricante, podemos ir a vuestro lado a cualquier posición que necesitéis. Y Juan Manuel, que después lo presentaré adecuadamente cuando le toque, pero es uno de los ingenieros del equipo y él nos ayudará con la parte de preventa. Queríamos contaros, como habéis visto en la agenda, y cuarto, o sea, 10 minutos, empezaremos a hablar de distintos productos, pero ante un overview siempre va a ser, creo, útil para no dar nada por supuesto. Os comparto una presentación, que la seguiremos más o menos fielmente. Estáis todos ya viendo un PowerPoint, ¿verdad? Bueno, Pedro, estás viendo un PowerPoint, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues si estáis aquí es que es como predicar a los conversos, o sea, sabéis que algo hay alrededor de la voz, pero por darle algo de estructura, ¿qué va a ocurrir? Que allá donde entra la voz como interfaz, a lo largo del tiempo, como tecnología, consigue una experiencia de usuario habitualmente muy alta, porque es el medio de comunicación muy natural, humano. Entonces, el llamado BUI, ¿no? La interfaz por voz, cuando se usa, consigue unos ratios de conversión, si hablamos de marketing, consigue un enganche, si hablamos de experiencia, consigue una no pérdida de contratos, si estamos hablando de un call center, consigue unas estadísticas increíbles y algunos datos, por ejemplo, curiosos, es que Gartner, sabiendo que todas las consultoras hay que tomarlas siempre con cuidado, pero lo interesante de Gartner es que dice que ya el 30% de las consultas que están ocurriendo son sin pantalla. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues los smartwatches, bueno, los que son sin pantalla, ¿no? Los antiguos, todos los asistentes virtuales de las casas, muchísimas consultas de voz que hacemos a nuestros teléfonos. Hay estadísticas tan interesantes como que el que busca por voz en Google luego no lo hace escribiendo. O sea, tiene una tasa de conversión brutal. Y no hablemos ya como nivel de accesibilidad, un factor de uso, que lo veremos en los casos de uso, valga la redundancia, para complementar las contraseñas clásicas y no sustituirlas. A ver, ahora, perfecto. La voz es un 360, o sea, la voz ya no es algo residual, está en toda la cadena de valor del cliente. Nosotros no estamos en todos estos segmentos, ahora vamos a explicar muy bien, o esperamos explicar al menos bien, en qué somos muy buenos, pero se podría dar una experiencia de cliente completa en ciertas verticales alrededor de la voz, sin siquiera ver al cliente llegar a contactarlo, convencerlo, conocerlo, venderle y darle después soporte para buscar otra venta cruzada o una relación larga. ¿Y por qué contaron nosotros este rollo? Bueno, pues porque nosotros solo trabajamos alrededor de la voz. Somos especialistas en inteligencia artificial, pero no somos una compañía que haga 16 cosas y una sea la voz. Nosotros sabemos mucho, mucho de la voz. Desde hace 5 años, antes de que esto fuese, bueno, mainstream, ¿no? Que dirían que fuese habitual, pues estamos hablando de que tenemos una tecnología propia, hiperdesarrollada. De hecho, desde el 2018, que ya hace 2 años y tanto, apuestan por nosotros compañeros como Banco Sabadell. O sea, no somos nuevos, no somos una startup em, em, recién creada, pero la apuesta por la investigación es absoluta, centrándonos en esa tecnología propia. ¿Por qué permite hacer tantas cosas la voz y por qué se puede hablar de propiedad, ¿no? A la hora de desarrollar algoritmos? Vamos a intentar abordar, como digo, disculpad si algunos lo conocéis, pero para no dar
premisas por sentadas. La voz no es solo lo que escucháis. La voz es aquello que se escucha, sí, pero también el instrumento que lo genera. No es solo el comportamiento del sonido, sino un elemento fisiológico. Nosotros vamos a evaluar el tracto vocal, sonido más instrumento. Y esto significa que cada uno de vosotros tiene una huella vocal única, formada no solo por cómo o por lo que podemos escuchar, sino por el tamaño de su cabeza o resonancia craneal, si queremos decirlo con cierta enjundia, al final la forma de la cabeza, la forma de la garganta, la capacidad pulmonar, todo ello imprime una huella vocal que es una entidad matemática única para cada uno de nosotros. Al final resolveremos cualquier duda que pueda surgir, pero por su naturaleza abstracta nos da una potencia de fuego enorme, que después ahondaremos, espero, ya que esa entidad podría ser cancelable. ¿Qué significa? Que si alguien roba tu huella vocal, es irreconstruible, roba tu huella vocal, no puede generar tu voz. Esto a nivel de ciberseguridad es fascinante. Roban tu biométrico, que no debería ocurrir nunca porque es un dato crítico, pero lo roban. Si lo roban, no pueden reconstruir tu voz. O sea, no pueden inyectar ataques. Es matemáticamente imposible. Pero es que si además sospechamos que nos lo han robado, podemos cancelar esa huella y generar otra. Esto puede causaros algunas dudas a nivel de cómo funciona la matemática alrededor de la huella. Cualquier duda, por favor, apuntadlas, que al final vamos a reservar un tiempo para verlas todas en conjunto y con perspectiva, porque quizás se resuelvan más adelante. Pero como digo, no es solo la voz y por tanto somos indemnes, no nos pueden atacar, no nos engañan, imitadores o grabadores. ¿Y cuáles son las soluciones de Biometric Box? Pues ahora en 4 minutos vamos a arrancar con un producto, después aprenderemos de otro, pero no perdamos la perspectiva. Alrededor de la voz se pueden hacer muchas cosas y hay que segmentar porque son conocimientos distintos y van a ser cajas que os van a permitir construir soluciones muy potentes. Como digo, a dar un 360 al usuario. Vamos a hablar de Checkbox. Checkbox es un poco la marca comercial del corazoncito de la compañía. Checkbox es la tecnología propia, es lo que nosotros construimos, la algoritmia matemática alcanzada por compañeros tan buenos como ahora vais a ver a Juanma, que consiguen unas tasas por encima, eso lo veremos ahora, pero por encima de lo necesario para decir que somos una biometría. Es decir, Checkbox permite reconocer a cualquiera de nosotros solo por su voz. Eso es Checkbox, biometría, reconocerte por la voz, solo hablando. Fearbox es el segundo producto al que vamos a dar especial cariño, porque es una plataforma para firma electrónica avanzada. Nos va a permitir firmar un contrato en una simple llamada telefónica. Tiene tanta profundidad a nivel legal que le vamos a dedicar, como habéis visto en la agenda, primero Checkbox, luego Fearbox. Y los otros productos no es que sean menos importantes, pero quizá los conocéis más y en este evento no hemos querido desarrollarlos tantos, pero los introducimos y al final, si hay dudas, por favor los vemos. TranscribeBox es un transcriptor de audio a texto, como conocéis, hay varios en el mercado. Por dar los diferenciales, está muy bien desarrollado alrededor de los plenos de ayuntamiento. Está especializado en ese tipo de entorno y conversación. Por tanto, es excelente para reuniones de consejo corporativas, reuniones de empresa. Es un transcriptor que permite que cualquiera hablando vaya a ser transcrito a texto con suficiente fiabilidad para que luego el secretario, en lugar de transcribir durante 3 días, literalmente una conversación de 5 o 6 horas, te tardan 3-4 días porque tienes que estar parándola y convirtiéndola. Si tienes solo que corregir el 12% de un texto ya dado, ganas muchísimas horas hombre. Es mucho más ágil. Se puede publicar, luego ganas transparencia, se pueden hacer palabras clave, buscar por palabras clave, luego ganas analíticos. El transcriptor es un elemento necesario y nosotros tenemos uno, que además permite detección de hablar y minutaje, lo que significa es que podemos hacer subtítulos. Si nos dais un vídeo, pues podemos buscar por minutos, podemos hacer búsquedas muy interesantes. Ese es el transcriptor, está a vuestra disposición, pero hoy no nos centraremos del todo en él. UVRBox es un VR, es un sistema de respuesta interactiva, también es creado por nosotros. De nuevo, como es muy conocido en el mercado, hoy no se va a hacer foco,
pero no dejéis de contar que cuando se trate de una centralita de un comportamiento automatizado a las llamadas, que esa centralita además tenga sistemas inteligentes distintos de respuesta, nosotros, Biometric Box y todo lo que os estamos contando, viene del mundo de alta especialización en telefonía, está muy relacionada por otros mimbres, incluso productos Cisco. Los compañeros en compañías hermanas como Biometric Box somos los especialistas en los grabadores que se usan en la mayoría de las centralitas. Bueno, son los grabadores que usan el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, aunque hoy no nos centremos, si tenéis inquietudes alrededor del mundo de la voz, esta es un poco la mnemotécnica con nosotros, y queréis verlo en telefonía y buscar grabadores de voz o respondedores automáticos como un IVR, por favor, no dejéis de consultarnos, aunque hoy no nos centremos en eso. Son ya las 10:15 y por tanto iniciamos el primer bloque. Vamos a hablar de checkbox. Checkbox, no perdamos la perspectiva, es biometría, reconocer a alguien. Bueno, estos son algunos ejemplos comerciales que después en caso de uso los recordaremos, pero todos son productos comerciales. Era un poco la idea a transmitir. Aunque somos investigación, no dejamos de hacerlo y de crear nuevos productos. Todos estos productos están más que versados y todos tienen clientes en producción. Checkbox. Generar la huella de la voz de forma que nos puedan reconocer de forma única. Es el análogo a vuestra huella dactilar, a vuestra huella vocal, a la huella facial, a aquel que más cómodo os resulte en el día a día, pues ahora se puede hacer por la voz. No lo decimos nosotros solo, no lo decimos solo nosotros. Hay una asociación, una agencia estatal, porque como sabéis la biometría es una herramienta, por tanto no tiene un reglamento. Lo que pasa es que todas las leyes la rigen. O sea, tiene que tratarse como datos críticos, tiene que haber una serie de condiciones para que sea correcta. Pero no hay una legislación que diga cuándo se es exactamente biometría o no. Igual que los cajeros automáticos de los bancos no tienen una legislación propia. Se consideran una herramienta para dar una serie de funciones que están bajo legislación. Dicho esto, hay una asociación oficial española que es la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, con la que nosotros colaboramos porque es lo máximo que podemos ofreceros para decir, oye, no solo nosotros, sino compañeros oficiales entienden que somos capaces de hacer lo siguiente. Tomar una muestra de voz de cualquiera o varias muestras de voz de cualquiera de nosotros en un proceso habitualmente conocido como enrolamiento. Enrolamiento es una palabra a los que nos gusta no abusar de los términos, pero bueno, aunque sea una palabra rara, es que es la habitual en biometría. Por eso la voy a usar, porque será lo que nos encontremos y os encontréis cuando entréis en estos casos en estas experiencias. Cuando te enrolas, haces contra el sistema una serie de muestras hasta que genera tu huella vocal. Por analogía es cuando imprimes por primera vez tu dedito con la tinta para que sepan, oye, esta persona dice que es Pedro, pues Pedro tiene esta huella y la vinculo. Una vez que alguien tiene tu huella, alguien, entendemos la agencia que va a comprobar tu identidad, un banco o el Estado. Vamos a entrar al proceso de autenticación. Yo ahora estoy en otra situación, en otro momento, quiero acceder a un sistema que requiere que conozcan mi identidad y me autentico. Ahora veréis por qué ese verbo y no verificar o identificar, ya que tiene un matiz. Me autentico significa que lanzo mi voz contra el sistema que rescata la huella vocal que conoce, las macheca, ve qué nivel de correlación hay y según el umbral de exigencia que le pidamos, si es un banco, será muy alto. Si es para el control horario de un empleado, pues puede ser un poquito más laxo. En esos casos, el sistema nos dirá si somos nosotros o no. Ese momento es aquel en el que te toman la huella y lo comparan con la base de datos para saber si eres tú. La voz, a la hora de tomarla y usarla, a la hora incluso de tomar tu huella, después utilizarla, vamos a tener distintas opciones. Básicamente, aunque aquí aparezcan tres, básicamente son dos. Una es aquel en el que decimos lo que queremos, lo que básicamente consideramos en texto libre,
y aquel que obliga a decir algo concreto. Esto significa independiente de texto o texto libre o dependiente de texto. Vamos a ahondar un poquito en esto porque es importante. Esta es de las ideas que queremos compartir porque es el estado del arte de la biometría actual. Dependiente de texto significa que cuando os enroláis, generáis vuestra huella, por ejemplo, decís vuestro DNI y lo decís 3 veces. Una experiencia de usuario excelente. Cuando después os autenticáis, como es dependiente de texto, pasan los días si queréis autenticaros, para comprobar si sois vosotros os pedirá que digáis una vez vuestro DNI. Estamos usando la misma información cuando enrolamos que cuando autenticamos. Hay una pequeña variante que es solo para dígitos. En este caso hablamos de dígitos o frases, ¿vale? Pero hay una variante que es el texto aleatorio, que es solo para números, en el que cuando entras, te enrolas, dices una serie de números y te genero la huella, y cuando te autenticas, te pido esos números desordenados. Los típicos, ¿no? El típico ejercicio que había en informática, te desordeno para evitar ciertos ataques. Esto del texto aleatorio está cayendo ligeramente en desuso porque al usuario le supone una barrera. Hay usuarios que no tienen mucha pericia o son personas mayores o no tengo algo de... Claro, si estamos hablando de pura voz, no tengo una pantalla delante y tengo que recordar todos los dígitos. Sí reduce mucho la experiencia de usuario y a nivel de seguridad, realmente el que sea capaz de atacar un sistema de biometría o intentar atacarlo, desordenar los dígitos no es lo más difícil que le podemos pedir. Por tanto, que sepáis que existe este modo, aunque se está empezando a abandonar ligeramente. Texto fijo hemos hablado, vamos a hablar de texto libre. Digo lo que quiero. Jolín, genial, ¿no? O sea, cuando genero la huella, puedo hablar libremente. Estupendo, y genero la huella. Y después para entrar, de nuevo, dices lo que necesites. Este modo de uso es el que vuestros clientes les va a apetecer. Van a querer que alguien llegue, hable libremente, no se le moleste y luego cuando llegue al sistema diga ábrete sésamo. Vale, no es así, obviamente. El estado del arte nos dice que el texto libre requiere muchos más segundos, tanto para generar la huella como después para autenticarte. Es un sistema muy útil y disponible, pero para la mayoría de casos de usos, ahora vamos a ver tiempos, de hecho, si no me equivoco, aquí es un ejemplo. ¿Qué buscáis? Oye, pues yo quiero que el usuario de... Voy a hablar de banco porque me siento muy cómodo. La mayoría de nuestros clientes van en ese ámbito asegurador. Si yo quiero que alguien se genere una huella, pues le puedo pedir perfectamente y sin problema unos 10 segundos o 12 segundos. Lo entiende perfectamente. Repíteme 3 veces tu DNI. Si le pido que lea lo que sea, que diga lo que sea, hablar 30 segundos, probad con un cronómetro, es realmente incómodo. De hecho, lo habitual es que tengas que darle un texto a leer. Por tanto, estás poniendo barreras, muchas barreras. Y si tiene que leer un texto, ya entonces estamos tomando 30 segundos, pero cuando tenga que comprobarlo, si es texto fijo, era decir su DNI, 3 segundos. Fantástico. Pero si es texto libre, voy a necesitar unos 12 segundos. Una vez más, hay casos de uso que lo emplean. Pero quiero que esto quede muy claro. Se usan muchas veces dígitos habitualmente y texto fijo versus decir lo que libremente queramos por el tiempo necesario para obtener información suficiente y decidir. Este ejemplo que tenéis aquí es un ejemplo real, datos reales, de experiencia de usuario con un caso en banca. En este caso estamos autenticando a los usuarios en unos 10 segundos, con unos 3 segundos para entrar. El umbral es ajustable, hablábamos de la exigencia, pero se ha decidido en esta experiencia, el cliente no ha considerado adecuado, aceptar el 0.1% falso positivo que da un 2% negativo. Dicho en palabras claras, podría equivocarse una de cada 1000 veces, estadísticamente hablando, a cambio de que una de cada 50 te pida, oye, ¿me lo repites, por favor? No estoy seguro. Consideran que es una experiencia excelente porque de hecho este porcentaje es el habitual, pues con otras huellas como dactilar, ¿vale? Porque tened en cuenta
que si tú haces 3 intentos de cualquier acceso, normalmente se bloquea. Eso está inventado. De hecho, el típico PIN de 4 dígitos, con 9.999 intentos lo sacarías y estadísticamente hablando, pues prácticamente con la mitad, ¿vale? O menos. Porque de hecho nadie usa los extremos y tal. Pero bueno, es un ejemplo concreto de por qué se usa el recurso rápido. Y esto nos ayuda a sentar por qué digo autenticar. Ese verbo en castellano puro, pues no es tan habitual. Autenticar es como solemos hablar en biometría para decir en general, identificar, reconocer la identidad de alguien. Porque después reservamos los verbos verificar e identificar para lo siguiente, como subgrupos de autenticar. Cuando autentico a una persona, puedo hacerlo 1 a 1 o 1 a n. Vamos a volver a traducir esto. Llega Pedro, no nos dice quién es, y solo dice hola, buenos días. Por ejemplo, en texto libre. Hola, buenos días, quiero entrar al sistema. Eso va a hacernos que comparemos su voz contra toda la base de datos. 1 a n. Eso es identificación. Una vez más, es lo que nos apetecería. Ese es el ábrete sésamo, que tiene sus casos de uso, pero no son los habituales. ¿Por qué? Porque el error, con el tiempo, a mayor tamaño de la n, irá aumentando. Si tengo 5 usuarios, comparo esa voz contra 5 con una excelencia decente y puedo dar una buena respuesta. Pero ¿y si tengo 1.000.000 de usuarios? Puede empezar a haber un error un poco mayor y según el caso de uso no será aceptable. Casi siempre que se recurra a biometría se está pidiendo cierta precisión. Y por ello, casi siempre que se usa biometría, hablábamos de texto fijo. Y a la hora de autenticar, hablamos de verificación. ¿Qué es la forma de autenticación llamada verificación? De los dos tipos posibles. Es aquella que llega, de nuevo, Pedro. Voy a usar Pedro todo el rato porque como sé que no se enfada, ¿vale? Llega Pedro y voy a comparar 1 a 1. ¿Y cómo? Hay muchos trucos. Metadatos, usando su móvil, por eso ahora casi todos los bancos obligan a vincular un dispositivo y si queréis cambiarlo tenéis que avisarlo. Puede hacerse muchas cosas, pero un habitual, para que sea transparente al dispositivo, que no es necesario, depende del caso de uso, pero un habitual es usar, por ejemplo, el DNI. Si él está diciendo su DNI, lo que está es presentándose. Yo necesito de alguna forma decirle al sistema que esa persona que está queriendo entrar es X, que puede ser verdad o mentira. Ahora el sistema va a comprobar la huella. Pero Pedro, cuando dice su DNI, o cuando cualquiera dice el DNI de Pedro, el sistema dice, perfecto, he entendido tu DNI, rescato la huella de esa persona, que es Pedro, y lo comparo con la voz entrante. No importa el tamaño de la base de datos, puedo tener un usuario o 5 millones de usuarios. Siempre voy a dar una precisión excelente, porque estoy aplicando biometría quirúrgica, de 1 a 1. Se puede hacer por metadatos, por muchas cosas. Quizá al final podamos profundizar en las preguntas. Voy a responder a algunas cuestiones que quizá no tengáis, ¿vale? Pero me adelanto, quizá no las tengáis. ¿La voz cambia con los resfriados? Pues la voz, el sonido en parte sí, pero no lo suficiente en ese equilibrio que hablamos de más de 100 parámetros, considerando aspectos físicos, no lo suficiente como para que esa huella no se considere tuya o para que otro engañe a tu huella. Es más, no tenemos la misma voz por la mañana que por la noche. Y eso lo saben unos mejor que otros, ¿vale? Entonces, por esa parte no viene el riesgo. ¿Dónde está el problema? Oye, ¿y si tengo una afonía y estoy perdiendo la voz? Hombre, si usas un lector de huellas dactilares con el dedo sucio, puede que no te lea. Si tu voz viene muy sucia, muy rota, no tienes casi voz, el sistema va a entrar en esa tanda de falso negativo. Aunque seas tú, te va a decir que no capta la información suficiente. Eso ocurre cuando hay afonías graves, ¿vale? O sea, graves, que estás empezando a perder la voz. Por eso, típica pregunta de banco. Bueno, ¿y entonces cómo? Bueno, por eso existe el multifactor. También hay gente que no tiene manos y no le pedimos la dactilar. Quedaos con esta idea. Si hay voz, hay huella vocal. El paso del tiempo está superado, y esto es una tecnología muy bonita porque se llama adaptativa. Cada vez que entréis al sistema y es OK, cada vez que el OK detecta
y autentica a alguien, usa esa nueva información, porque sé que eres tú, te autentico, sé que eres tú, usa esa nueva información para robustecer la huella. Esto de hecho es opcional, ¿vale? A nivel interno, pero se suele aplicar. ¿Para qué? Para que con el tiempo cada vez tu huella sea más precisa, cada vez funciona mejor el sistema, el día 1 fue el que peor te trató y además cuando tú evolucionas en el tiempo, envejecemos, pues la huella va junto a ti de la mano. Y ya para dar paso a Juanma para hablar de preventa, o sea, preventa es que es la expresión interna, ¿no? La parte de ingeniería, la que nos ayuda a construir ofertas, quería comentar que Checkbox es biometría de voz, pero tiene imbuidas, tiene el propio producto, cuando lo adquieres o lo usas, tiene sistemas anti-spoofing, son sistemas de defensa. No solo la biometría es una defensa contra una grabación, porque la va a detectar, ¿vale? O sea, el sistema en sí es como el lector de huellas dactilares, tiene su control, pero si antes ya te estoy mirando las manos o detecto si es silicona, estoy haciendo protección. Pues aquí estos son anti-spoofing. Si yo ya antes sé que es una grabación, ni siquiera te estudio. Tengo sistemas para detectar glitches y ver que es grabación. Si el audio es perfectamente igual que los últimos que me mandaste, ni siquiera lo paso por la biometría, porque sé que es un audio duplicado, porque no hay humano que pueda repetir 2 veces exactamente lo mismo, no existe, no puede físicamente. Estas técnicas están dentro de Checkbox y por eso Checkbox es un motor biométrico, porque hace biometría de voz, pero tiene técnicas de defensa. Y a continuación voy a dar paso a Juanma. Juanma, Juanma, ¿estás por ahí? Sí, estoy Vale, por aquí. son las 10:30. Durante los próximos 10 minutos Juanma nos contará su presentación. Si te sientes más cómodo compartiendo tú o yo lo Sí, voy avanzando. voy compartiendo yo. Fantástico. Pues, por favor, toma el control. Vale. ¿Me confirmas que se ve ya mi pantalla y el Se ve, PowerPoint? Juanma. Se ve y yo me silencio. Muchas gracias. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, tras la gran explicación de Carlos del producto y de sus detalles, pasamos a comentar una serie de detalles más técnicos para que todos vosotros seáis capaces de responder ante ciertas dudas del cliente. ¿Vale? Vamos a ver sobre todo temas de integración y diagramas y flujos. Primero comentar que en este caso el producto Checkbox se despliega mediante mediante un sistema de OVA, ¿vale? Mediante una máquina virtual que se puede instalar tanto en cliente como en cualquier servicio de CPD, nube o cualquier sistema de servidores. Actualmente el equipo de desarrollo se está trabajando en desarrollar un SDK, una serie de librerías, principalmente en C++ y con un wrapper en Java y también en Android, ¿vale? Simplemente lo comento para que lo tengáis en mente. Luego, bueno, esta OVA, actualmente el despliegue mediante OVA, como he dicho, se puede instalar en cloud, en la nube, tanto tenemos casos de uso y experiencia instalándolo concretamente en AWS, Amazon y en Azure, ¿vale? Y también se puede instalar on-premise en cualquier instalación de un cliente que tenga su propio servidor y demás. Normalmente el caso bancario, como bien ha comentado Carlos y que es el donde más nos solemos enfocar, suelen optar por el caso on-premise y tenerlos alojados en su propio servicio, en su propio centralita, servidor. Bien, la máquina virtual, la máquina de Checkbox se conecta con el resto de sistemas mediante dos tipos de conexiones, mediante API REST o gRPC. La diferencia es básicamente que API REST está pensada para enviar el audio una vez ha sido grabada y el protocolo gRPC para enviar audio de forma online. ¿Vale? El sistema Checkbox va recibiendo el audio muestra a muestra y lo va procesando. Estos son los dos métodos de comunicación, pero luego el equipo, dado los casos de uso existentes, se han preparado con una serie de conectores, como es mediante protocolo MRCP y envío de troncal SIP. Vale. Y un tema muy importante que
de configuración de la integración es una decisión, hay que tomar una decisión. Si las huellas vocales, el patrón de la huella vocal está introducido dentro de la máquina de checkbox o es una opción externa. Esta solución la ofrecemos porque, como bien he comentado antes, el sistema bancario desea tener un control muy alto de la huella vocal, de las huellas biométricas de sus clientes. Entonces, piden ser ellos los que manejen y controlen y almacenen esas huellas biométricas. ¿Vale? Bueno, a continuación, bueno, solamente comentar el tamaño de una máquina, ¿vale? Para solucionar aquellas dudas que podáis tener. Una máquina virtual de tamaño medio o tamaño pequeño, incluso podríamos decir, con 4 Virtual CPU, 8 GB de RAM y almacenamiento de 30 GB sin tener en cuenta las huellas, ¿vale? Las consideramos el tamaño de huellas vocales, lo consideramos aparte, puede soportar unas 15 peticiones concurrentes al sistema. Es decir, puede haber 15 personas autenticándose al mismo tiempo en el sistema de biometría. En este gráfico de la derecha podemos ver, pues bueno, el escalado de 5 verificaciones concurrentes, 10 verificaciones concurrentes, 15 verificaciones concurrentes, 30 y 50, ¿vale? El escalado es más o menos lineal y bueno, pues principalmente el caso normal que solemos recomendar de tamaño de máquina, pues es el que he comentado antes de 4, 8 y 30. Bien, centrándonos ahora en la diferencia entre huellas vocales internas y externas, vamos a pasar a ver la arquitectura. La arquitectura que proponemos desde el Departamento de Ingeniería de Biometría. Desde aquí. Bien, nosotros proponemos una arquitectura basada en 3 capas. La primera capa o más interna, la capa de checkbox, donde se encuentran alojadas todas las instancias de checkbox, si fuera necesaria más de una, varias máquinas para que haya alta disponibilidad, para que el sistema no sufra ninguna caída. Este flujo esta capa se conectará con una capa intermedia donde será desarrollada por el integrador o partner que lleve la solución. En esta capa intermedia deben haber 4 elementos. Un punto de entrada, ¿vale? Que será el que comunique con la capa interna de checkbox. Luego 2 bases de datos, una de huellas, porque estamos hablando del tema de huellas externas, las huellas no se almacenan dentro de checkbox, y una base de datos de registro, donde se almacenan los resultados, donde se almacena la información del sistema, ¿vale? Y finalmente tendremos un sistema endpoint para comunicarnos con el exterior. Finalmente, la capa más externa es la capa del promotor o cliente, pues donde tendrá su aplicación y el resto de sistemas, tal como pueden ser una página web, un CRM o un ERP, con cualquier tipo de comunicación. Bien, siguiendo con el tema de huellas externas, paso a comentar el diagrama de flujo que sigue este sistema, ¿vale? El diagrama de flujo es muy sencillo. Siempre tendremos 2 elementos, ¿vale? En principio, obvio, la capa intermedia, hablamos de aplicación cliente y de checkbox, entendiendo por checkbox aquí en esta sección como la capa intermedia y la capa del integrador y la capa de biometric box, ¿vale? La aplicación cliente deberá comenzar una grabación de audio y enviará ese audio. Si lo hace primero la grabación y envía el audio, será mediante API REST, o si al mismo tiempo que va grabando va enviando el audio, usará gRPC. Checkbox estará recibiendo el audio. Perdona, disculpa. Como bien ha explicado Carlos, tenemos 2 fases. Una primera fase que es necesaria para generar la huella vocal, el enrolamiento, y luego hablaremos de verificación o autenticación. Bien, continúo. Una vez que el sistema de la aplicación cliente envía el audio, la capa intermedia y la capa de checkbox reciben el audio y generan la huella vocal. Este proceso es muy rápido, ¿vale? Consume una cierta cantidad de recursos de máquina, de virtual y demás, pero es muy rápido. En la misma respuesta, el sistema envía la huella vocal y es la aplicación cliente o el sistema intermedio quien almacena la huella vocal, quien la recibe y la almacena. En el caso de que hablemos de una actualización de la huella vocal, el proceso sería el mismo, pero se enviaría junto con el audio también la huella vocal. Finalmente, un proceso de verificación pues es muy similar.
se realizará una grabación de audio, enviaremos el audio y la huella mediante API REST o mediante gRPC, el sistema chatbot recibirá el audio y la huella, comparará y enviará el resultado en la respuesta. ¿Vale? Este resultado será un resultado en bruto con todas las puntuaciones de todos los sistemas implicados en la decisión. Por ejemplo, aquí hablo de dará un resultado de la biometría, una puntuación de biometría, y además informará o dará resultados de todos aquellos sistemas auxiliares o satélites que funcionen con respecto a ella. Como bien ha explicado antes Carlos, pues un sistema de anti-spoofing de duplicados, un sistema de anti-spoofing de replay, de síntesis o un sistema que compara el texto con el que debería de decir el usuario. ¿Vale? Un comparador de contenido, si el usuario dice realmente el texto que debería de decir. Bien, pasamos ahora a hablar de la arquitectura en el sistema de huellas internas. Este sistema es mucho más sencillo porque las huellas internas están dentro del checkbox, entonces no hay que manejarlas. La arquitectura es mucho más sencilla. Checkbox ahora dispone de base de datos, ¿vale? Que luego habrá que replicar y demás, pero simplemente la diferencia reside que antes teníamos solo las instancias y ahora tenemos dos bases de datos, una de registro y sistemas y otra de huellas vocales. La capa del integrador ahora es mucho más sencilla, solo tenemos un punto de entrada y un punto de salida para compartir la información y la capa del promotor sigue siendo exactamente igual. La aplicación cliente y los sistemas de conexión que tengamos por detrás, ERP, CRM, web, ¿vale? Aunque aquí veáis que aparece un teléfono móvil y un teléfono fijo, esta arquitectura vale para los dos tipos de audio, para las integraciones con telefonía o para integraciones con app o móviles, ¿vale? App, móviles, páginas web, control de accesos o cualquier otro tipo de dispositivo. Finalmente, el diagrama de esta arquitectura es mucho más sencilla, pues solamente tenemos que grabar el audio y una vez que ya tenemos el audio grabado, el sistema lo envía mediante API REST o gRPC. Ahora no tenemos que esperar una respuesta por parte del sistema, ¿vale? Aquí enviaremos el audio y le diremos que lo guarde con un identificador en concreto, ¿vale? Y el sistema chatbot recibe el audio, genera la huella y lo almacena. En el caso de la verificación, pues también grabamos el audio, lo enviamos ya sea de forma online o de forma offline, mediante API REST o gRPC. El sistema recibe el audio, busca la huella, porque junto con el audio le hemos dicho qué huella queremos cotejar, el identificador de la huella, y compara. A continuación, envía el resultado de respuesta mediante API REST o gRPC al sistema. Los flujos son muy sencillos, simplemente pues hay que recordar que en el caso de huella externa hay que manejar las huellas, hay que enviarlas y recibirlas dependiendo del caso, si es enrolamiento o verificación, y si las huellas internas pues es mucho más sencillo, pero debemos tener en cuenta que tenemos que identificar la huella de alguna forma. ¿Vale? Y en principio con esto pasamos ya a los casos de uso que, Carlos, te comparto o... ¿Estás muteado, Carlos? Hola, hola. Ahora, Carlos. Ahora te escuchamos. Ahora, pues perdonad, estaba compartiendo y seguía con el micro muteado. Ya me escucháis, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Juanma. No, decía que prefería darle yo para no tenerte atento. Sí, es más cómodo cuando uno presenta estar dándole al botoncito. Ajá. Bueno, pues nos quedan unos minutos hasta las 11 para hablar de Checkbox. Y no queremos dejar de recordar, hemos hablado de qué es, de las consideraciones que hay que tener a la hora de abordar un proyecto con ella. Y Juanma pues nos ha ayudado a sintetizar algo que no es nada fácil de sintetizar, que es a nivel tecnológico, consideraciones y estructuras.
Por supuesto, nos tenéis para cualquier duda, insisto, tanto al final como a lo largo del tiempo. Esto no va a quedar resuelto en una hora, pero tenemos que terminar contando ejemplos, casos de uso, para que, como digo, al final la imaginación de cada uno, la experiencia de cada uno y los clientes de cada uno sean los que nos marquen el camino de para qué sirve esto, fuera de la teoría. Vamos a contar 3 ejemplos concretos, hay más, muchos más, además biometría de voz, tratándose de autenticar personas, pues los casos son muchísimos. Pero nos vamos a centrar en 3, ignorando algunos tan habituales como el control horario, ¿vale? La validez de una persona que está accediendo a un sistema cuando está sentada y el multifactor, aparte de unas dactilares o el facial, puede ser la voz. Todos esos los vamos a dar por descontados y os vamos a compartir 3 que espero sean interesantes en los próximos 15 minutos. Empezamos por el llamado factor de autenticación. Los que estéis acostumbrados a trabajar con banca, es que todo esto os va a sonar muy habitual. A los que no, intentaré explicar siempre. ¿Por qué hablamos de normativa PSD2? Bien, este caso de uso se dispara a final del año pasado, cuando entra en obligatorio cumplimiento parte de la normativa PSD2 europea, y digo parte porque iban tan tarde los países que han dado una moratoria, pero sí deben cumplir la parte del multifactor. Y todo este rollo se resume en que los bancos que van por delante, en muchas cosas son legacy y arrastran infraestructura, pero en experiencia de usuario, los neobancos tienen mucho que decir al resto de sectores. Y ellos ya incluso tienen normalizado y exigido lo que va a ser un estándar en el resto de sectores, poco a poco, si no por ley, desde luego porque el usuario lo va a pedir. ¿Qué nos encontramos con los neobancos? Que a final del año pasado a todos os pidieron que abandonaseis la tarjeta de coordenadas y todo aquello y que os descargaseis la aplicación y empezamos a indexar lo que la PSD2 llama elegir al menos 2 de 3 elementos de los siguientes. Tengo que demostrar algo que sé, por ejemplo, un PIN, algo que tengo solo yo en mi poder, pues una tarjeta, un token, un móvil, y algo que soy, algo inherente. Al final es una forma de biometría. De esos 3 elementos, debo elegir al menos 2 para decir que estoy protegiendo a mi usuario. Por eso cuando entráis a vuestro sistema, pues os pide algún código, os manda un SMS al móvil, o sea, compara algo que sabéis, después algo que tenéis, porque lo recibe el dispositivo. Cuando queréis hacer operaciones de cierto peso, pues muchos están pidiéndoos el facial o incluso el dactilar. Eso que hemos normalizado tiene medio año y lo hemos normalizado. Lo que va a pasar de aquí en adelante es que va a ser obligatorio. Y además cuando las operaciones, porque tienen una moratoria, pronto dejará de ser moratoria en unos años, las aseguradoras, cuando tengas que pedir un dinero de vuelta, por ejemplo, te va a pedir que te identifiques claramente, porque hay un riesgo que les cuesta el seguro, ellos pagan un seguro cada vez que sufren una estafa. Si ellos reducen la estafa, reducen lo que le pagan al seguro. Así que este caso de uso viene a decir, voy a proteger al usuario porque por su voz en un dispositivo puedo saber quién es. Pero lo que tenemos que escuchar es que a toda una vertical de negocio le podemos permitir ahorrar dinero en los seguros de riesgo, le podemos dar una mejor experiencia de usuario, podemos usar un multifactor que no es intrusivo y que no le pido que compre ningún hardware especial. Si unimos eso, el factor de autenticación por voz, pronto lo vais a ver en algunas aplicaciones bancarias, y en este caso de uso mencionamos al Sabadell, pronto puede ser un año, porque al final, final lo va marcando el mercado. Pero, señores, esto está en las aseguradoras, está en piloto, en todo lo que vaya a ser retail. Este caso de uso es el primero y lo uso de referencia porque ya es obligatorio en una vertical que es de las más importantes de todo el mundo. El resto de verticales lo va a hacer. Necesitamos que la voz sea uno de los factores a la hora de identificar a nuestros usuarios. O nos podemos quedar fuera de la experiencia de usuario. El segundo caso de uso, he puesto ahí a Alexa y no debería estar, ¿vale? Y eso me gustaría que si alguno tiene curiosidad, pues que lo pregunte al final, porque unos asistentes virtuales sí y otros no.
básicamente el titular sería, aunque lo podría explicar, por regulación de datos europeos, ¿vale? Pero este caso de uso es muy bonito, ya que los asistentes virtuales están para quedarse, aunque apenas se usan. Son muy torpes, porque mientras no usen biometría, son muy torpes. Sirven para encender la radio y poco más, ya que si le ponen la tarjeta de crédito, cualquiera que le hable a tu dispositivo está comprando con tu tarjeta de crédito. Por eso se usan relativamente poco. Y las compras tienen un pico después de Navidad, cuando se dan cuenta que sus hijos pueden comprar en su nombre, lo desactivan. Los asistentes virtuales se dispararán realmente cuando usen biometría de voz. ¿Y qué es un asistente virtual? Fuera del dibujito de Alexa, que como digo, tiene sus matices. Los chatbots son asistentes, hay asistentes virtuales de marcas que no son tan cerradas como las estadounidenses, los bancos, las aseguradoras, todos están, EvoBanco, es uno de los bancos, bueno, que estamos... ¿Por qué? Porque al final son bancos que están desarrollando su propia inteligencia artificial, todos sobreusamos esta palabra, están usando sus propias técnicas de conocimiento del cliente para relacionarse por una interfaz tan natural como es la voz. Pero si tú vas a un hotel, a la web de un hotel, te sale un chatbot que milagrosamente funcionase bien, porque no sé cómo funcionan tan mal los de los hoteles. Cuando consigas conseguir la habitación que quieres, al precio que quieres, ¿por qué no directamente habilitar ahí un proceso de compra? Pues porque necesito reconocerte, y si te cambio de canal y te digo, oye, ahora llama a este número con este código y le repites todo de nuevo al chico. Rompo la experiencia de usuario, rompo la venta caliente. Un asistente virtual tiene que ser una puerta al mundo desde nuestra casa o desde nuestro coche mientras conducimos. Para eso es la biometría. Yo todo el tiempo, yo sí te conozco, igual que me identifico en Booking, me identifico, soy Carlos, comprueba mi huella, sabe que soy Carlos Gavilán, y en ese momento empiezo a preguntar. Y si tengo ya el hotel que yo quiero en Madrid al precio adecuado y en la fecha adecuada, yo tengo que poder decir, quiero comprar y pasar a una pasarela de pago. Y entonces me vinculo al primer caso de uso y puedo engancharme a un banco que si me autentica por voz, cerraré la operación. Este es el validar una operación cuando se dice, nos referimos a eso. Quiero comprar, quiero hacer una transferencia y que no me rompa la línea de tiempo ni la línea de uso, porque es negocio. Si yo te pido a ti que recibas un SMS mientras vas conduciendo, se acabó la venta. Temporiza y se acabó la venta. Este caso de uso es muy potente. Asistentes virtuales es algo mucho más amplio que los Alexa que tenemos en la mesa. Y pensad en chatbots, en cualquier relacionamiento digital con un conversacional. Y los últimos 8 minutos los voy a usar para un caso que es un poco más, iba a decir, inhabitual, pero bueno, en nuestra experiencia, pero bueno, luego puede crecer. Ya que Carlos, ¿Perdón? hay bastantes preguntas. Yo no sé si adelantar algunas interesantes ahora porque están con checkpost o acumular. Yo creo que las podemos, mira, si os parece, en Fearbox voy a quitar un poco de tiempo para dejar más tiempo a las preguntas y las vemos al final. Si no, ahora rompemos. Vale. Perfecto, sigue. Simplemente era si había hueco ahora. Vale. No, fantástico. Si os parece a todos, vamos a hacer eso. Yo me voy a encargar de sintetizar aún más la última parte y en lugar de 15-20 minutos de preguntas, tener 20-25 minutos, ¿vale? En antifraude, es un caso que quería contároslo porque está muy limitado, por eso quería contároslo, porque es muy potente, pero tiene una serie de limitaciones. ¿Qué significa antifraude? Significa que cuando alguien llama para pedir un crédito rápido, aquí estamos trabajando con empresas de crédito rápido. Te llama a alguien al que los bancos no quieren ni ver, eso ya es un mensaje, para pedirte un crédito rápido, sin muchos datos y con rapidez, por supuesto, por eso es rápido, para una cantidad pequeña y que además yo voy a aceptar un interés muy alto. Son operaciones de altísimo riesgo y altísimo margen, pero tienes que medir muy bien ese equilibrio. Entonces ahí surge una posibilidad que después se extiende, según vuestra imaginación, a otros casos, en los que fijaos que aquí vamos a usar texto libre. Por eso quería contar este caso, aunque sea un poco más de nicho. Porque aquí no nos fiamos exactamente ni siquiera del que se está presentando, porque aquí llega y me dice su DNI y tengo datos de él. Pero bueno, voy a ignorar un poco todos los datos,
porque todo eso son metadatos, pero voy a tomar una huella vocal que la voy a comparar contra una lista negra de los que ya me engañaron. Estas empresas tienen un riesgo asumido de engaño, es su negocio. Lo importante es que esos engaños no sean mayores de los que su estimación de negocio hace. Entonces, ¿cómo consiste? Tú me engañas una vez y ya por ley puedo llevarte a lista negra, ¿vale? Puedo proteger al resto de usuarios y voy construyendo una lista de voces de gente que me engañó. Y la próxima vez que llega, esta vez no voy a usar a Pedro y mira que aparece hasta en la diapositiva, porque es como para algo peyorativo. Esta vez es Juanjo. Juanjo me da todos los datos, me da todo lo que necesito y le voy a dar un crédito de 500 euros. Pero resulta que está llamando con un código postal de alto riesgo. O está llamando desde una... No conozco ese número. O ya me avisa la operadora de que ese número es una tarjeta de prepago. Toda esa información la tienen estas estructuras. Pues entonces lo que hago es que además, como un vector no robusto, porque no es verificar identidad, sino identificar, me voy a ir 1 a n, va a perder parte de la mal llamada precisión. Lo que va a ocurrir es que voy a tomar la voz de Juanjo, si no recuerdo mal, el chico al que me inventé, y voy a comparar contra todas las huellas de los que yo me engañaron. Y un vector de riesgo podría ser, oye, Juanjo se parece muchísimo a estos 3 que ya te engañaron, ¿vale? Y entonces yo a Juanjo le puedo pedir aún más información. Si está muy lejos de todos los que me engañaron, pues yo también puedo ya decidir, oye, con este voy a seguir adelante, ¿vale? Este caso de uso lo quería poner, aunque sea un poquito más de nicho, para que veáis que la identificación, el 1 a n, tiene sus usos, con sus limitaciones. Pero en este caso, como no puedo practicar el 1 a 1, por motivos obvios, estoy buscando precisamente al que engaña, pues lo construimos así. A continuación, vamos a cambiar de producto. Y ya os digo que este lo voy a hacer un poquito más breve para intentar, por supuesto, atender todas las consultas, que es lo esencial. Pero si con Chepos han salido dudas, las podemos ver junto a Firebox. Vamos a hablar de Firebox. No, lo que hemos hecho hasta ahora es biometría pura. Autenticar a alguien por su voz. Ahora vamos a hablar de Firebox. Firebox es una plataforma de firma. Y los ingenieros, y esto me lo habréis escuchado muchos alguna vez, los ingenieros estamos mal acostumbrados. Decimos que firmamos las operaciones, es una expresión muy de ingeniería, cuando damos un OK. Carlos da el OK, luego Carlos está firmando la operación. No. Cuando decimos firmar, tenemos que hablar en términos legales, ¿vale? La firma es una acción voluntaria, concreta, que tiene que respetar una regulación europea muy exigente y muy clara. Pues nosotros tenemos una solución que es Firebox, su nombre comercial, la que pensaba contarla en unos 15 minutos, pero lo voy a hacer como en 7 o en 10 para empezar a arañar minutos, en la que vamos a ver que por primera vez vamos a tener una firma electrónica avanzada a distancia, simplemente llamando por teléfono. Esta firma está auditada por EAS-TRUST, que es una agencia europea especialista en certificaciones digitales, pero además avalada legalmente por 4 casas. Es muy robusta, por tanto, en el uso legal. Y aunque a alguno le pueda ser más o menos familiar, necesito no dar por sentadas premisas. Por eso el webinar de hoy. Y necesitamos empezar por, cuando hoy firmáis casi cualquier contrato a distancia, ¿qué hacemos? 2 cosas. Una que está en absoluto desuso, estaba viendo la hora para saber que eso, en 7 minutos. Cuando firmamos a distancia, tenemos 2 opciones. O mandamos los papeles, que están en desuso, pero eso pasaba con los seguros de coche, hace no tantos años. Nos llegaba una copia a casa que nos pedían ya franqueado que la devolviésemos. Y ninguno de vosotros la firmaba y la devolvía. Ninguno lo hacíais. ¿Vale? Eso ya es muy interesante. Eso habla mucho de la seguridad jurídica de muchísimas operaciones y el factor de riesgo que toman las empresas y cuánto pagan a esos seguros por impagos. Eso ya da una pista. Lo que se hace en los últimos tiempos es pedirte un correo electrónico y un teléfono. Entre otras cosas pueden ser. Sigas un enlace,
que recibes un OTP, un one-time password, típicamente un SMS, que introduces el código, y ya fijaos que están vinculando datos electrónicos, vuestro correo, vuestro SMS al contrato. Bien, si queremos firmar a distancia, pensad como lo hacéis hoy, no hay muchos más métodos. De hecho, no hay muchos más métodos. Bien, eso es lo que se llama, y ahora vamos a entrar en el reglamento que define esto, el 910-2014, el llamado EIDAS. Esto es un reglamento de obligado cumplimiento del que salen todas las leyes de todos los Estados miembros para toda la Unión Europea. Y dice que hay 3 tipos de firmas. Todo lo que no sea esto, 3. El primero es este. Por eso se tuvieron que adaptar. El primero es este. Y se llama simple. Nativo. Consiste en vincular unos datos electrónicos a un contrato. Sin más. Contrato el seguro de coche, yo vinculo a eso un correo electrónico y un teléfono y digo que ya lo vendí. Junto a una cuenta bancaria. Si esa cuenta bancaria no me rechaza los pagos durante un par de meses, pues ya está hecho, está aceptado. Pero ¿qué ocurre? Que hay operaciones que no se pueden permitir hacer eso. Y además, incluso a esas operaciones les encantaría no tener que ser tan vulnerables. Para eso existe una firma electrónica avanzada. ¿La avanzada qué es? Es muy cortita, viene en el artículo 26 y es, oye, todo lo de la simple, por supuesto, pero voy a pedir una serie de cosas que parecen obvias y que no se cumplen hoy cuando firmáis a distancia. Poder identificar al firmante. Porque si yo os dejo mi móvil, contratáis en mi nombre el seguro de coche. Yo lo hago para casi toda mi familia y estoy seguro que a muchos de vosotros o lo hacéis o os lo hacen. Por eso no son firmas fidedignas. Una avanzada tiene que permitir identificar al firmante. Y tiene, entre otras cosas, que reconocer si el contrato sufre manipulación. Hombre, pero yo cuando firmo el seguro de coche es manipulable, ¿vale? O sea, por ley. Por eso es de poco fiar. Una avanzada es mucho más robusta legalmente. Y finalmente existe una cualificada, que es aquella en la que tienes un dispositivo concreto auditado, no comprado en Amazon, auditado, y usas un certificado oficial. Esa firma es excelente, es la que usan los notarios y obviamente sería la que todos quisiéramos. Pero vamos al mundo real. Si queremos que nuestros clientes y nuestros usuarios y nuestras soluciones y nuestros empleados puedan firmar algo sin tener un dispositivo auditado por una empresa, o sea, que tenga que tener un comportamiento notarial, como que sea simple o avanzada. O sea, y por eso la cualificada pues no acaba de entrar, siendo muy interesante. Pero la avanzada es muy robusta, porque claro, si digo, bueno, simple o avanzada, pero quiero identificar al firmante, pues tiene que ser avanzada. Como firmáis hoy los seguros de coche, no pueden reconocer al firmante. Es más, contratad un seguro y fuera del periodo de desistimiento, que son 14 días, decís que no lo reconocéis o devolved el recibo. Jamás os van a pedir, bueno, os harán una llamada, pero legalmente hablando nunca podrán demostrar que fuisteis vosotros. Da igual. Entonces, con una firma avanzada, logramos agilidad y demostrar quién es el firmante. Por ejemplo, una tableta biométrica lo consigue. Una tableta biométrica bancaria, no toda, pero una tableta biométrica de precisión, de la que usan en bancos o de la que usáis en cualquier entidad seria, que tome suficiente información para que un perito pueda evaluarla. Pues ya tendríamos la solución, cada uno en nuestra casa una tableta biométrica. Eso está bien, pero es poco práctico. Entonces, si podemos lograr todo esto en una llamada, si en una llamada de teléfono tuviésemos todas estas garantías, eso es Firebox. Firebox nos va a permitir que tengáis las firmas que queráis, que hagáis lo que necesitéis, va a ser una posibilidad más que ofrecer a vuestros clientes o a los clientes de vuestros clientes, pero además nos va a permitir llegar donde antes no llegábamos. Si vamos a buscar a clientes en sus casas, que hoy solo podía hacer una firma simple, ahora la puedo hacer avanzada. Reduzco seguros, aumento seguridad. Si alguien va conduciendo en el coche, puede empezar a firmar documentos. Si tengo una llamada urgente y estoy embarcando un avión, puedo firmar documentos. Y es más, con el COVID-19, estos cambios que están hablando quedarán o no quedarán. Pero es que las leyes están cambiando, se está flexibilizando para que muchas prácticas se puedan hacer a distancia, pero no se van a hacer con firma simple, se van a hacer con firma avanzada.
lógicamente, al menos avanzada. Y por eso algunos de estos enlaces que os pongo avisan de que si somos capaces de ofrecer firma avanzada, podremos hacer grandes cosas y llegar donde antes no llegábamos. ¿Cómo funciona? Nos lo va a enseñar Juanma. Y en lugar, Juanma, ve preparándote porque en lugar de 1/4 vas a entrar en un minuto, ¿vale? Sí. Porque yo os contaría todo lo que consiste, pero os voy a dejar unos matices y ya en dudas entraríamos. Firebox, durante esa llamada, la oferta que propone el contrato va a pedir permiso al firmante para usar su voz para firmar. Si el otro lo concede, vamos a entrar en un proceso en el que el firmante, cada vez que va hablando, extraigo su huella vocal y la impregno en el contrato. Ese contrato, una vez que colguemos, estamos de acuerdo, aceptamos las cláusulas, lo que sea pertinente y colgamos, ahora Juanma va a hacer una demo y la vais a ver. Me gustaría desarrollar más, pero la vais a ver, así que no me expando. Cuando colguéis, lo que ha ocurrido es que ese contrato se cierra de forma encriptada, con una clave público-privada, que puede estar en manos de un notario o puede estar en manos de una prestadora de servicio de certificación o tercero de confianza. Se hace un sellado de tiempo, de forma que cualquier modificación es perceptible y se puede detectar. Se hace también con una PSC, una prestadora de servicio de certificación. Y toda esa garantía nos permite seguir escuchando el audio. Es decir, vamos a tener un contrato en el que nos podemos oír cómo lo aceptamos. La idea es incluso reducir las contingencias. Cuando alguien no entiende el contrato va a poder escucharse a sí mismo aceptándolo, reducir las contingencias. Y si aún así el conflicto llega a un juicio, no es una simple, es una avanzada. Así que el juez va a decir, perfecto, al ser una avanzada, si la persona no reconoce la autoría o dice que le han usurpado la identidad, abrimos esas llaves, abrimos ese encriptado, todo con total garantía legal, y peritaríamos, comprobaríamos la huella vocal que quedó intrínseca al contrato con la de la persona que en teoría firmó. Y así tenemos un elemento pericial, es un perito audiométrico, igual que con la manuscrita era el grafométrico, los famosos de Bárcenas, pues aquí ocurrirá con el audiométrico. Y de esta forma, vosotros tenéis un sistema, y ahora lo vais a ver, para el usuario mucho más sencillo, la experiencia de usuario del usuario mejora, pero por primera vez no tenemos que elegir entre experiencia de usuario y seguridad, porque la seguridad la elevamos, pasamos a ser avanzada. Y esto es lo que Juanma a continuación pues nos va a mostrar en una demo. Juanma, la demo, sé que la demo y la información de preventa consume pues como 20 minutos. Yo me he pasado a la mitad de mi tiempo. Si necesitas los 20 minutos, hazlo, pero si puede ser un poco menos, pues fantástico, ¿vale? Vale, yo voy a intentar apurar y sobre todo, más que en la demo, voy a intentar apurar en la otra parte, en la parte técnica Vale. y en la demo que quede bastante claro. Pues muchas Vale. gracias, pero si necesitas los 20 minutos, no te preocupes, que yo luego también podría arañar minutos por el cierre, ¿vale? Bien, Pues muchas gracias. bien, pues muchas gracias, Carlos. Bien, pasamos a hacer una demo. Vamos a ver el proceso que nos ha contado Carlos de cómo funciona Firebox y para ello, bueno, pues tenemos una plataforma que lo que hace pues es la demostración de uso de la plataforma Firebox. Todos los partners que estén adscritos a nuestro programa tienen un usuario específico y tienen acceso a este sistema. Y bueno, si alguien lo necesita, pues que se ponga en contacto con alguno de nuestros comerciales para acceder a ello. Accedemos al sistema y lo primero que tenemos es ya un asistente de firma. Todo es un proceso guiado, muy sencillito, ¿vale? Y lo primero que vemos es que podemos proceder a acceder a firmar de dos tipos. Un modo agente, donde una persona de la empresa está al teléfono y guía al cliente en esa firma en caliente, o un modo IVR que es la firma es guiada por un sistema automático. Nosotros vamos a hacer una demo en modo agente. Pedro, prepárate que la hacemos tú y yo, o prefieres hacerla con alguien del público. No, pida algún voluntario. Aquí nos tiramos a la plaza. Vale, pues pide un voluntario y si alguien quiere, pues, y si no, hacemos
tú y yo, pero vamos, ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Quién voluntario? ¿Alguno quiere ser el cliente que va a recibir? A ver, si tenéis prisa, yo mismo me... Pues si nos Yo pasas mismo. si nos pasas el móvil, ¿El mío? como cliente. Sí, sí, te llamamos a ti. ¿El número de móvil? Sí. Vale. 699-893-004. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Luis. Bien, pues bueno, para todos, lo que yo estoy haciendo aquí, estoy poniendo arriba el teléfono del firmante, en este caso es Luis, y abajo el teléfono de Pedro. ¿Vale? Bueno, esta plataforma lo único que hace es una demo y por lo tanto lo primero que hará será ponerlos en comunicación. Pedro será el agente de una compañía que quiere venderle concretamente una tarjeta de crédito a Luis. ¿Vale? Para la realización de esta demo, ambos recibirán una llamada en su teléfono. Continuamos. Lo que primero que necesitamos es el PDF para realizar la firma. Yo tengo aquí el modelo de ejemplo. Lo subo a la plataforma. Lo voy a compartir para que voy a darle un vistazo rápido para que veáis en qué consiste. A ver, firma. Y ahora para compartir también. ¿Vale? Bien. Ahora tenéis que ver mi Acrobat Reader, ¿vale? Estáis viendo el contrato, es un documento de ejemplo de, bueno, pues a nombre para contratar una tarjeta de crédito, bla, 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 y está limpio, no contiene nada, es un documento, está vacío, no tiene adjuntos, no tiene firma, ¿vale? Bien, pues este es el documento que vamos a firmar. Lo dejo por aquí, pasamos a la plataforma. Ya lo tenemos subido en la plataforma, pulsamos en siguiente. La plataforma nos permite añadir adjuntos. Como estamos en contacto con el cliente y este cliente lo más seguro hemos tenido trato con él mediante correos, mediante otros contratos previos, pues podemos subir adjuntos, imágenes, correos electrónicos o otros ficheros PDF. Yo para hacerlo, en este caso no voy a subir nada. ¿Vale? Y aquí en la plataforma le aparece a Pedro el guión que su departamento jurídico le ha preparado para que Luis firme el contrato. ¿Vale? Esto debe ser proporcionado, como he dicho, por el departamento jurídico y hay que negociar con ese departamento. Simplemente aparece a modo de información, ¿vale? Y último que tenemos en la plataforma de demo, pues es un resumen para comprobar que todo está bien. Los números de teléfono están bien. El contrato que queremos firmar es este y este es el guión. Así que pulsamos en realizar la llamada y ahora Luis y Pedro recibirán ambos una llamada en sus teléfonos móviles. ¿Vale? Y empieza. Efectivamente, una vez que reciban la llamada y ambos descuelguen, estarán en comunicación y Pedro, que es el agente, guiará la conversación para que Luis firme el contrato. Sí. Sí, dígame. Muy buenos días. Le llamo del banco Checkbox. ¿Es usted Luis? ¿Luis? Mire, sí, yo soy. Simplemente porque habrá recibido información de nuestra línea de tarjetas especiales para clientes y que espero que la haya visto y queríamos confirmar si la quería usted aceptar y proceder a su tramitación. ¿Está usted de acuerdo? ¿Ha visto las condiciones especiales que tenemos para usted como cliente especial de Checkbox? Sí, estoy de acuerdo, Pedro. Pues entonces, sin más preámbulo y no le queremos quitar mucho tiempo, que entendemos que hemos ocupado, procedemos a continuación con una simple confirmación por su parte, diciendo su DNI, no lo digas, Luis, y diciendo la palabra claramente, acepto las condiciones, de tal forma que este contrato quedará firmado y en breves instantes recibirá en su correo el documento con las condiciones y con la grabación de esta llamada. Así que procedemos. Luis, por favor, diga su DNI y acepte las condiciones. 2234733A. ¿Acepta usted las condiciones de este contrato? Responda sí, por favor. Sí. Pues muchísimas gracias. Procedemos a la tramitación. El contrato que recibirá ahora mismo, para su información,
pasa a operaciones y a tramitación. Como usted sabe, por normativa europea, tiene 14 días para rechazar este contrato. Le agradecemos la confianza en Checkbox y la esperamos con nuevos productos. Muchísimas gracias. Buenos días. Vale. Buenos días, gracias a ti. Adiós. Estoy hecho bastantes veces ya, pero bueno. Perfecto. En el momento en el que ambos cuelgan la llamada, en la plataforma demo detecta que la llamada ha finalizado y le aparece a la gente la posibilidad tanto de aceptar o rechazar la firma. ¿Por qué damos aquí la condición de rechazar? Pues porque puede ser que el cliente diga que sí acepta y en mitad de la firma desee cancelar el proceso de firma, ¿vale? Por lo tanto, la gente debería rechazarla. En este caso, como es una demo y todo ha ido bien, aceptamos la firma y entonces es en este momento donde se produce toda la serie de procesos y mecanismos para constituir una firma electrónica avanzada. Una vez que lo tenemos, ya tenemos el documento ha sido firmado con éxito, procedo a descargarlo y os lo enseño, que es donde realmente está la información. ¿Vale? Voy a guardarlo en la misma carpeta. Listo. Ahora os lo comparto. ¿Vale? Bien, ya veis mi pantalla de Acrobat Reader. Vale. Lo primero que se ve es que el documento que íbamos a firmar, su primera página, aparecía con el logo de Fearbot y el titular contrato de tarjeta de crédito. Y vemos que ahora ha cambiado. Ahora aparece el logo de Fearbot y aparece un titular que dice acerca de este documento. En la primera página lo que nos encontramos es un resumen de la firma. ¿Vale? En esta página tenemos un resumen. Lo que primero nos llama la atención de este documento es este iconito de un altavoz y el botón de play y stop. En esta sección nosotros tenemos la capacidad de, si pulsamos el botón de play, escuchar la conversación del cliente y el agente donde se firma el contrato. Si yo le doy a pulsar, no sé si se escucha, si no sé si sois capaz de escucharlo, pero yo sí lo escucho en mi altavoz y escuchamos la grabación que han tenido Pedro y Luis. ¿Vale? Continuamos y bueno, si hubiéramos añadido algún adjunto nos aparecerían aquí, la serie de adjuntos, imágenes, PDFs, correos, ML, ¿vale? Cualquier información. Y ya en la segunda página comienza el documento que hemos firmado. ¿Vale? Al final del todo, tenemos la firma ornamental electrónica que puede ser configurable, puesta en todas las páginas, en la esquina izquierda, superior, derecha, inferior, como queramos. ¿Vale? La firma es válida, todo ha sido firmado. Si accedemos a las propiedades, pues vemos que todo está correcto, el sello del Tiny Stamping, todo perfecto. Bien, ¿cuál es la particularidad de este documento? Pues que es una firma vocal, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que realmente lo convierte en una firma vocal electrónica avanzada. Y estamos aquí, en el fichero de adjuntos. En el fichero de adjuntos vemos 4 ficheros más. Un primer fichero de configuración y de propiedades, esto es simplemente información del sistema. Este segundo fichero, que es muy importante, es el fichero en alta calidad del audio de la conversación. El que hemos escuchado, no lo he dicho anteriormente, pero no lo he hecho acaso hecho, este está en alta calidad con toda la máxima calidad del sistema, pero el que hemos escuchado está degradado. El que podemos escuchar es un audio degradado que sería inutilizable para el resto de operaciones y que además contiene una marca de agua personalizable, en este caso va diciendo siempre Biometric Box, ¿vale? Y entonces es el mismo audio, uno en alta calidad y otro en baja calidad. A continuación tenemos una clave simétrica y finalmente tenemos un fichero con la huella biométrica vocal del cliente, de la conversación. ¿De acuerdo? Estos 3 ficheros no se pueden extraer, están encriptados, ¿vale? Y para poder extraerlos deberíamos de acudir a un perito, en caso de repudio iríamos a un juicio, el juicio designaría al perito audiométrico y éste acudiría a un notario para que desencripte el PDF y extraiga tanto el audio en alta calidad como los parámetros biométricos vocales. ¿Vale? Bien, pues esto es acerca del documento. A continuación paso a la siguiente sección, que es hablar de la infraestructura del sistema. Voy a compartir ahora
Microsoft PowerPoint, ¿vale? Y de forma muy rápida, con la intención de ganar, ya le he ganado 5 minutos en la demo, pero con intención de ganar más tiempo para las preguntas, vamos a hablar de, igual que hemos hecho antes, de las opciones de integración. De igual forma que antes, la máquina de Firebox se oferta, se entrega mediante una OVA, mediante una máquina virtual. Como hemos comentado, tenemos experiencia de despliegues en AWS y en Azure, en CPDs también internos, en servidores de clientes también lo hemos desplegado. La instalación puede ser tanto cloud como on-premise, sin ningún problema. Y aquí si diferenciamos, en vez de diferenciar, en otro caso diferenciamos de modo huella vocal externa, huella vocal interna, ahora diferenciamos en modo activo o modo pasivo. Voy a proceder a contaros qué diferencia hay entre estos dos modos. El modo activo es cuando Firebox lanza una llamada automáticamente. Cuando Firebox es quien realiza la llamada, ¿vale? Firebox funciona en principio por conversaciones telefónicas, entonces es necesario que haya una llamada telefónica y lo que hacemos es lanzar, en el modo activo Firebox lanza una llamada telefónica. En el pasivo es al contrario, el agente y el cliente ya están en una conversación y Firebox se agrega a una conversación A3, es decir, ya existe una conversación previa y el agente agrega a Firebox a una conversación A3, ¿vale? Distinguimos bien los dos casos. En uno Firebox llama y en otro Firebox es llamado o agregado a una conversación A3, ¿vale? Bien, centrándonos en este modo de uso, voy a explicar un poco la arquitectura y, como hemos visto, los diagramas de flujo. La arquitectura es la misma. Igual que antes, procedemos a un modelo de 3 capas. El núcleo interno de Firebox, donde tendremos las instancias. La capa intermedia, donde estaremos hablando de la capa del integrador. Tendremos un punto de entrada, una base de datos y un endpoint. La comunicación entre estas dos capas se realiza mediante API REST. Muy sencilla. Son operaciones sencillas donde se envía una API REST. ¿Vale? Existe una API REST para darle órdenes a Firebox, de que empiece la llamada, de que hable, de que no y demás. Y finalmente tenemos un sistema de, la capa del promotor, la capa del cliente, donde tendremos una aplicación del cliente, donde, en este caso el agente estaría gestionando una interfaz e iría cliqueando en los sitios necesarios y comunicando con... Da de alta este contrato, llama ahora, llama a este cliente, ponte en comunicación, agrégate a esta llamada, ¿vale? Y también necesitamos una comunicación con el contact center. Como es necesaria una llamada, pues necesitaremos una integración con el contact center, que normalmente es una reserva de números de teléfono o DDI en el contact center que son asignados a Firebox. Y Firebox se conecta, comunica con esos DDI. Aquí en la derecha pues tenemos la comunicación con los ERP, CRM, página web para lo que queramos. La arquitectura es muy simple, la integración es muy sencilla y muy fácil de realizar. Continúo ahora con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo ahora sí que son distintos, ¿vale? Empezamos por el pasivo, que es aquel donde Firebox se agrega. El usuario y el agente, Pedro y Luis, estaban en una conversación. Luis, el cliente autoriza o muestra su deseo de querer contratar el producto, entonces el agente en su interfaz web selecciona firmar nuevo contrato. O adquirir producto, eso ya es decisión del cliente, del promotor en este caso, qué nombre le pone. Y automáticamente la aplicación del cliente pues genera el PDF para firmar y da de alta un nuevo PDF en Firebox, ¿vale? Es decir, genera el PDF, lo da de alta y lo envía a Firebox. Firebox, como está esperando que sea conectado, le reserva un slot de firma, es decir, le reserva un número de teléfono. Le dice, vale, yo estoy esperando que me agregues este número de teléfono a la conversación. La aplicación cliente lo recibe, el contact center lo recibe y el agente agrega Firebox a la llamada. Por lo tanto, cuando Firebox entra a esa llamada, empieza a grabar el audio.
graba el audio, procesa la firma y genera el documento firmado por la voz. Una vez que ha tenido todo el proceso, como hemos visto, hay que aceptar o rechazar la firma, envía el documento firmado a la aplicación cliente, ¿vale? Ya es la aplicación cliente, en este caso del promotor, la que lo recibe, lo almacena o lo envía a su cliente, ¿vale? Pues se puede enviar automáticamente o se puede almacenar solamente. Bien, esto respecto al flujo pasivo, donde Firebox, como bien he comentado, recibe la llamada, ¿vale? Es agregado a una llamada 3. Y ahora pasamos al flujo activo, ¿vale? Donde Firebox lanza la llamada. Ahora el usuario y el agente tienen una conversación de teléfono, el usuario decide que quiere contratar el producto, pero finalizan la llamada. Esa llamada inicial termina. El agente pulsa en botón firmar para generar el PDF, darlo de alta y de nuevo lo envía a Firebox, pero ahora, como no existe ninguna conversación de teléfono, Firebox recibe el número del PDF y los números de teléfono a los que hay que llamar, ¿vale? Firebox lanza la llamada, el agente y el usuario descuelgan, o en otro caso el agente y el IVR descuelgan la llamada. El agente o el IVR van guiando al usuario mientras que Firebox está grabando el audio. De igual forma, se procesa la firma y se genera el documento firmado por voz, se envía ese documento y es la aplicación cliente quien recibe o almacena el PDF. Estos dos modelos, tanto activo como pasivo, existen para facilitar la integración con la telefonía. Hay empresas que prefieren no realizar una integración con su telefonía, por lo tanto recomendamos el flujo activo. Y hay otras empresas que lo tienen más sencillo y prefieren su telefonía, continuar con la telefonía, entonces recomendamos el flujo activo. Vale. Esto, creo que con esto es suficiente. Carlos, he ganado todo el tiempo que me ha sido posible. Te cedo la pantalla a ti para que nos comentes los casos de uso. Pues muchísimas gracias. Insisto, tiene mérito contar tanto en poco tiempo. Muchas gracias, Juanma. Gracias a ti. Vamos a... ¿Me roban la pantalla? Sí, estoy en ello. Estoy en ello. Estaba asegurándome que tengo la presentación en la slide adecuada. Vale. Estamos hablando de una plataforma de firma y aunque casos de uso hay muchos, precisamente ya que nos comentáis que hay varias cuestiones y dudas y al final lo importante es lo que vosotros penséis de lo que os estamos contando. Hemos elegido un par de slides, voy a saltarme varias cosas de uso que creo que son sintetizadores. Esta es bastante genérica respecto a lo que significa firmar un contrato, pero creo que aglutina la idea. Contratos hay muchos tipos. La legislación tiene mucha relación con los sectores y no se va a parecer un caso sanitario a un caso puro mercantil o, por supuesto, un contrato privado entre partes. Pero la mayoría de los contratos, esto lo tendréis que ver cada uno, la mayoría de los contratos permiten firmarse de forma avanzada. Sí, siempre que no haya notarios involucrados y tal, aunque haya que ver cada caso, podréis ver que en varias ocasiones piden que sea simple, al menos. Pero un seguro de coche que hoy firmas de forma simple, si la haces avanzada, pues mejor. Estás sobrepasando la exigencia legal, pero te estás protegiendo para poder reducir costes, como decíamos, de seguro, de experiencia de usuario. Entonces, ¿qué caso de uso vamos a abordar aquí? Pues vamos a hablar un poco en general, pero tenemos una situación como la de Luis, en la que puede ser contratar una tarjeta de crédito, por ejemplo. La empresa que te está llamando para explicártelo, recordártelo, convencerte, si ya tiene tu sí y tu intención, en caliente, firmar. Poder firmar en caliente, en ese momento, sin cambio de canal. Vamos a tener una simplicidad de proceso altísima. Y además, ese contrato clásicamente firmado va a tener embebido el audio. Lo va a tener embebido tanto en una variante cifrada de alta calidad junto a la huella biométrica, que todo ello será necesario para un peritaje si queremos identificar al firmante,
como sobre todo veréis cuando Juanma os comparta el archivo o Pedro, que es audible, tiene una copia audible con marca de agua o marca sonora, que lo que va a hacer es que en este proceso, este caso de uso en el que de forma simple Luis dio el ok, va a recibir el contrato firmado, robusto legalmente, avalado por Cuatro Casas en el proceso, pero además se puede escuchar a sí mismo. Hay normativas que piden intencionalidad a la firma. ¿Recordáis aquel problema de las preferentes? Pues hay regulaciones como MiFID II que hablan de intencionalidad. ¿Cómo conseguís hoy dar respuesta a vuestros clientes cuando os piden que el contrato firmado recoja o demuestre que el cliente final entendía el contrato? Pues se le puede preguntar. Se puede dejar como información contextual, oye, el contrato que estás firmando, ¿lo has leído las veces suficientes? ¿Has preguntado las veces que necesitabas? Eso no es puro contrato, pero le da un armazón al contrato nunca antes visto. Así que somos semejantes en cuanto a validez a una tableta biométrica de precisión, muy superiores a las firmas simples que hoy existen a distancia. Y siendo semejantes a esas tabletas no necesitamos hardware. Y encima registramos la conversación. Fijaos cuántas ventajas mejorando la experiencia de usuario. Algunos casos de uso que ya digo, he cambiado la slide con vuestro permiso para dejar tiempo a las preguntas. Vamos a terminar un rato antes de lo esperado para tener margen. He usado esta porque aquí, sin entrar a desgranarlas, espero que vuestra imaginación rellene los huecos y que se os aparezca y que aparezcan en algunos de los nombres de clientes que conocéis entre líneas. Para las actas de consejo de la compañía, como decíamos, es muy habitual compañías privadas que continuamente están firmando documentos poder hacerlo sin tener que quedarse todos o tener que reunirse físicamente. En esta situación actual es muy obvio que Fearbox es una solución, pero en el mundo que venga después, que ninguno conoce, esperamos que el teletrabajo funcione. De hecho, esta solución pronto, de forma oficial y ya de forma interna, va a ser capaz, Fearbox, podéis comprarla como Juan me ha contado, pero pronto va a estar embebida o accesible desde sistemas como Teams. O sea, hacéis una videoconferencia en Teams o Webex, pero con Teams en concreto se estaba vinculando ahora, y en una videoconferencia como la que ahora tenemos, todos podríamos firmar ese documento. Así que herramientas como Teams, que es de Microsoft, vamos a tener ese tipo de posibilidad. Usar Fearbox resuelve problemas hoy, pero tiene valor para el cliente de largo recorrido y va a ofrecer cosas que hoy no existen. Otros ejemplos, pues cuando hacéis una propuesta de honorarios, esto es muy propio de abogados, si tenéis clientes abogados, hacen propuestas, les dicen que empiecen a trabajar y no siempre tienen un documento fehaciente que demuestre el precio de la hora. En la misma llamada podemos acordar eso. Por supuesto, tenemos un problema todas las empresas a la hora de la protección de un problema. O sea, no queremos decirlo así. Voy a rectificar mis propias palabras. Europa ahora nos pide que demos una protección excelsa a los usos que usamos de terceros, incluidos nuestros clientes. Bien, pero eso es un freno de negocio. Si tengo que pedir el permiso a muchísimas personas y hasta que no me lo firmen, estoy haciendo trampas. Si estoy usando esos datos, trampas puede significar una multa. Llamémoslos. Oye, estamos trabajando cada día. Ayúdame en esta misma llamada a que todo sea correcto y a registrar tus permisos. Se puede hacer. Ya podemos hacerlo. Eso es lo que no podemos dejar pasar como oportunidad. Consentimientos informados, compras de mercancías. Estamos viendo ahora con una empresa muy interesante, no puedo decir cuál, pero es del IBEX 35, energética, y usa como materia prima el papel, ¿vale? Entonces, bueno, a todos los que os guste el IBEX 35, pues esa empresa va a comprar mercancías de esta forma, porque tiene deslocalizados a sus proveedores en zonas de difícil acceso, son materias primas que están muy distantes a las ciudades y a veces con pésimas coberturas de datos, y van a firmar en una llamada la compraventa. Pura agilidad, pura certeza legal. Y por supuesto contratos de arras o arrendamiento. No os quiero, sí os quiero robar más tiempo,
pero no lo vamos a hacer. Son las 11:34 y hasta las 11:55, o sea, durante unos 20 minutos, pues vamos, por favor, a atender vuestras preguntas. Voy a dejar una slide, que si queréis luego la quito, pero esta slide nos sirve para recordar que Biometric Box es una empresa que lleva años alrededor de la voz, que está para ayudaros, como todas dicen, pero de verdad, cualquier proyecto que se os ocurra, por favor, consultadnos. Somos fabricantes y estamos para ayudaros a las capas intermedias hacia el cliente final. Aquí hay 4 de los productos que destacamos. Hemos hablado mucho de Chefbox y de Fearbox porque los otros quizás sean más accesibles. Y ahora a disposición de Pedro, que nos va a ayudar a seleccionar algunas preguntas. Si no da tiempo de responder todas, como tenéis correos disponibles, tanto los nuestros como los de Pedro, como este genérico que veis, por favor remitirlas, que las vamos a responder todas. Pedro, por favor, ¿nos ayudas? Pues oye, muchas gracias, Carlos, Juanma, que sé que sois unos apasionados y la capacidad de síntesis me imagino que os ha costado y es de agradecer, y espero que los demás, digamos que esto se lleva bien. Voy a coger orden de entrada, yo creo que es lo más honrado y lógico, puede que algunas preguntas se hayan respondido, pero bueno, lo hacemos de esta manera y llegamos hasta en estos 10 minutos al tema. Arranco, sin más predicción. Pregunta, no voy a decir por la persona que lo ha preguntado, simplemente diré la pregunta. Si lo que se trata es una huella vocal, ¿esta se abstrae del idioma o de una frase en concreto? Lo repito, si lo que se trata es una huella vocal, ¿esta se abstrae del idioma o de una frase en concreto? Perfecto, si queréis respondo yo a esa. Pues como recordáis, cuando se hace biometría de voz podemos elegir 2 modos. Uno que era dependiente de texto e independiente de texto. El dependiente de texto mucho más rápido en tiempos de enrolamiento y autenticación, el otro mucho más largo pero más flexible. Entonces a esa pregunta debemos responder. Si es dependiente de texto, es dependiente de idioma. Se puede entrenar para cada idioma o el motor exige que se entrene para cada idioma, porque hay un proceso junto a la biometría de entendimiento de esas palabras y fonemas. Así que la respuesta es sí, necesitaríamos conocer cada idioma. Si hacemos el uso flexible de texto libre, con muchos más segundos de información y que por tanto no todos los casos de uso lo soportan, cada uno tiene su entorno, en esa ocasión somos independientes al texto, porque estamos ignorando, permitidme la expresión, ignorando el contenido. ¿Vale? Y esa sería la respuesta. Vale, fantástico. Lo que voy a hacer, Juanma, Carlos, es, os las voy a pasar por chat para que las tengáis, porque independientemente que las lea yo, a lo mejor es mejor que las leáis también vosotros en paralelo, o las intento adelantar, por si acaso mi intonación no concuerda, ¿vale? ¿De acuerdo? Siguiente, ¿un enrolamiento es obligatorio? Sí, pero ¿cuáles son los requisitos para la autentificación de un cliente? Tipos de textos a usar, número de repeticiones, lo tenéis ahí, pero bueno, es lo que es. No, fantástico. Para el enrolamiento siempre vamos a necesitar, siendo muy abstractos, información suficiente. ¿Eso qué significa? Pues un ejemplo concreto es que si usamos el DNI, decirlo unas 3 veces. Unas 3 veces, es decir, unos 10 segundos. Ese es un ejemplo concreto y real que estamos empleando. Si se usa otro tipo de frase, otro tipo de información, pues puede oscilar. Como decimos, si es texto libre, diciendo lo que diga, necesitaremos incluso 30 segundos para enrolar. Va a depender, pero para responder con un dato conciso, quedaos que con 10 segundos somos capaces de crear una huella vocal excelente y con 3 segundos, decir una vez tu DNI, ya autenticar tu identidad. Vale. A ver, Pedro, parece que preguntan a colación de la primera pregunta en el chat, ¿la ves? Sí. La leo si queréis, porque al ser la primera y la siguiente responderla a vosotros si os parece. La de Chefbox es multidioma. Si se hace el enrolamiento en español, puede identificar hablando en inglés, por ejemplo. Realmente no, y si no me he expresado bien, disculpad. Chefbox va a permitir trabajar con texto fijo, o sea, diciendo siempre lo mismo
al crear la huella y luego al identificarnos, eso es dependiente de idioma. Si yo me enrolo diciendo el DNI y luego me autentico diciendo el DNI, por detrás estoy entendiendo el DNI. Por eso depende del idioma. Cada motor tiene que entrenarse para ese idioma, sin problema. Si lo que hago es enrolarme con texto libre, dime lo que tú quieras, te voy a poner mucho más tiempo para enrolarte. Al autenticarte de nuevo, di lo que quieras, te voy a pedir más tiempo para autenticarte, pero en este caso de texto libre, sí soy multidioma, por el simple hecho de que estoy ignorando el contenido. Perfecto. La siguiente que os he puesto, la voz puede sufrir diferentes modificaciones a lo largo de los años por diversos motivos, la edad entre ellos. En este caso, ¿se ha probado algo? ¿Se podría actualizar la huella vocal o la huella vocal se abstrae de estos cambios en la voz? La huella vocal es adaptativa, como creo que comenté algo brevemente, pero si no lo desarrollo. Cada vez es opcional, pero el sistema permite que cada vez que entramos al sistema, cada vez que queremos autenticarnos, nos validamos, es decir, se presenta Pedro, sé que es Pedro y lo deja pasar, el sistema permite que esa nueva locución de Pedro asiente la huella, la robustezca. No solo va a ser cada vez mejor la identificación de Pedro porque voy a tener más conocimiento de Pedro, sino que lo voy a acompañar en el tiempo. Por eso es un sistema que mientras más se usa, como tantos de inteligencia artificial, mientras más se usa, mejor es y te acompaña en el tiempo. Un momentito, que no sé si le he puesto, que no lo he copiado, darme 30 segundillos. Va, yo creo que está para Juanma, por ejemplo. Si el cliente ya tiene grabaciones de voz previas, que hay muchos clientes que tienen sistemas de grabación, ¿hay manera de enrolar clientes con esas huellas, con esas grabaciones, entiendo, de voz? Que pone con esas huellas de voz, pero entiendo que es con esas grabaciones de voz. Vale, a ver, si el cliente ya tiene grabaciones de audio, grabaciones de la voz del usuario, podremos extraer la huella, pero estas grabaciones deben de cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Normalmente cuando se tiene una grabación de audio se suele grabar en canal mono, el audio de un agente y el audio del cliente por el mismo lado. Entonces estas grabaciones no serían válidas. Los requisitos que deben cumplir son una calidad mínima, canales de audio separados, agente y cliente por distintos lados, y sí, se podría extraer la huella vocal de esas grabaciones siempre que cumplan los requisitos mínimos de calidad. ¿Vale? Te lanzo yo creo que para ti también dos preguntas diferentes, de diferentes personas, pero que yo creo que coinciden. ¿Cuánto puede ocupar una huella vocal? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se almacenan las huellas vocales? ¿Qué tipo de cifrado utilizan? Vale. Respecto al tamaño de la huella vocal depende mucho de los complementos o de las aplicaciones satélites que contengan la biometría vocal. Una huella vocal sola, de forma exclusiva, está en unos 2 kilobytes, ¿vale? Es un tamaño muy pequeño y ocupa muy poco espacio. Es entonces cuando agregamos otro tipo de elementos satelitales al proyecto, como pueden ser los sistemas anti-spoofing, que necesitan guardar algún histórico y demás información, cuando el tamaño de la huella vocal va creciendo, ¿vale? Normalmente en unas configuraciones que nosotros solemos recomendar, la huella vocal está entre los 2 y los 50K, ¿vale? Poniendo 50 como un tamaño muy grande, ¿vale? Perfecto. Bueno, dos preguntas que es la misma. La comparación 1 a 1 o 1 a n, huellas de vocales. Bueno, no, espera, que lo estoy leyendo mal. ¿La comparación es 1 a 1 o 1 a n? Huellas vocales. La que queramos. O sea, por eso hablamos de autenticar. El caso de uso va a definir si se hace 1 a 1, que es lo habitual en biometría, porque el error puede ser definido y controlado, o 1 a n.
sabiendo que esa base de datos puede ir creciendo y entonces tenemos que ir manejando esa situación. Un acceso al banco es 1 a 1 siempre. Una detección antifraude nos obliga a llevarnos al 1 a n. Siempre es más preciso el 1 a 1 y el caso de uso, si lo permite, debe enfocarse 1 a 1. Vale, y para terminar las preguntas digamos que del primer apartado de checkbox, la última, luego vienen otras que yo creo que están en el apartado de firma, o sea que puede ser también de este apartado. Entendemos que es la capa del cliente la que define si es válido el resultado final devuelto. Sí, efectivamente. Esta pregunta, Carlos, perdona que me cuele, creo que es para de la parte de infraestructura de arquitectura. Efectivamente, tenemos, como bien hemos dicho, tenemos las 3 capas, promotor, integrador y la capa de checkbox, pues realmente quien coteja el resultado es checkbox, ¿vale? También, bueno, comentar una cosa aquí. Checkbox devuelve una puntuación, ¿vale? Que luego en una serie, en unos documentos y demás, el equipo de Biometric hacemos una serie de recomendaciones. Si la puntuación supera este umbral, estamos garantizando que es el usuario con un acierto tal, o estamos en un nivel de funcionamiento del rendimiento del sistema en tal punto. Entonces, eso es una puntuación y Biometric Bot da una recomendación, pero siempre es la capa del integrador, puede tomar una decisión y se puede apoyar también en otra serie de vectores. Pues este usuario me está llamando siempre desde el mismo número de teléfono, ahora me llama de un número de teléfono que no conozco, la biometría de voz es bajita, pero vamos, ni lo dejo pasar. O este usuario me está llamando de un número de teléfono que no conozco, pero la biometría de voz dice que sí es. Pues venga, pues le doy acceso. ¿Vale? La capa de Biometric Bot da una puntuación y da una decisión recomendada, pero es la capa del integrador la que al final debe decidir, junto con la biometría y con otra información, si lo desea. Muy bien, pues esto sería, como habéis visto todos, que os lo pasaremos, os he dejado yo también ahí un vídeo de YouTube para, bueno, muy facilito, muy amigable de dibujos para, digamos, sintetizar lo que es la parte de checkbox, así que lo que tenéis ahí. Paso a las siguientes preguntas, que serían más en lo que sería la otra parte, así que sigo haciendo copy-paste y así lo veis todos, por si queréis alguna pregunta más. En el caso de los asistentes virtuales, por ejemplo, ¿es necesario alguna característica especial del hardware para poder extraer la biometría vocal? Carlos, ¿me encargo yo? Los asistentes virtuales... Sí, quieres. Vale. En el caso de los asistentes virtuales, como en el caso de dispositivos embebidos y demás, no hay una característica especial del hardware. Debe tener un micrófono, es obvio que debe tener un micrófono para poder capturar la voz, pero siempre que la grabación cumpla los requisitos mínimos de tipología de audio, no los hemos comentado, pero bueno, la calidad mínima con la que trabajamos suele ser 8 o 16 kHz, 16 bits, 16 bit rate, audios WAV, mono, MULAU, ¿vale? Diferentes tipos, no hay ningún problema, ¿vale? O sea que no tenemos una característica específica con cualquier hardware, con cualquier micrófono, ¿vale? Sí que recomendamos que cuando se hace dispositivo especialmente diseñado para un caso de uso, aconsejamos que el micrófono sea de tipo cardioide, ¿vale? Para centrarnos, para que no capture audio lateral, sino que se centre en la voz del usuario. Pero bueno, sin ningún requisito. Vale, otra pregunta, vamos rápido, porque la verdad es que hay unas la leo yo, Pedro, si quieres, para responderlas, porque me las quedo. Sí, son seguidas, sí, si queréis. Sí, por eso, efectivamente. Nos preguntan si la grabación va embebida dentro del mismo y si ese archivo se puede acceder como anexo al documento. Fantástica pregunta. Fearbox es, en esencia, un gran diferenciador de Fearbox es que no es una grabación del audio, no es eso. Eso lo podemos hacer, se puede hacer en cualquier momento. Fearbox va a tener la posibilidad, nos va a permitir un solo archivo, el contrato firmado, ese PDF firmado, nos va a permitir escuchar la conversación, lo cual tiene mucha potencia. Pero internamente, embebido dentro del documento como archivos adjuntos, cuando recibáis el PDF lo podréis recordar,
como archivos adjuntos dentro del documento, no encriptados, sino modificables sin que se detecte, porque hay un sellado de tiempo. El armazón tecnológico es muy robusto y podríamos desarrollarlo con cualquiera de vosotros cuando sea pertinente a la hora de hablarlo. Lo que se está guardando es tanto una copia del audio en alta calidad, ciertamente es uno de los archivos cifrados y encriptados, como la huella vocal del firmante. Esa es la clave. Este contrato incluye la locución grabada, muy bien, en alta calidad, por si quiere analizarse, esa ya no es accesible, la que se escucha tiene huella sonora, está muy bien, pero sobre todo por debajo ha corrido una biometría vocal que nos permite tener disponible la firma, el secreto, la huella vocal del firmante, ¿vale? Por eso esta pregunta es tan interesante. No solo grabamos, que también como muchas otras, sino que dejamos bien fija la huella vocal del firmante. Será lo que un juez, el día que quiere llamar al perito, tenga disponible. Esa es la diferenciación y por eso somos una firma avanzada. La siguiente pregunta iba en la línea de ¿permite realizar flujos mixtos los dos productos? Por supuesto. Cuando hablamos de checkbox, fearbox, queremos distinguir mentalmente porque a nivel legal son mundos diferentes y responden a casos de usos diferentes. Pero si yo tengo un cliente que está en su casa y quiero, o yo qué sé, entra en la app de mi aseguradora y quiero cerciorarme de que es él, puedo usar checkbox como un biométrico para saber comprobar su identidad. Y una vez que está dentro, quiero que firme un contrato, por supuesto, entonces puedo usar Fearbox. Como veis, la cadena de valor al cliente, siempre por la voz, puede ser muy larga. Esa es la importancia de entender estas cajas. Os voy a pedir que muchas preguntas que seamos muy concretos y si no, luego ya responderemos. Hay otra más que he puesto por ahí. ¿Se puede verificar a un cliente enrolado cuando se realiza una firma del documento? ¿Se puede verificar a un cliente enrolado? Sí. A ver, sí, efectivamente, y esto es lo mismo que la pregunta anterior. ¿Es posible realizar flujos mixtos entre estos dos productos? Efectivamente. Podemos primero verificar la identidad del cliente y después proceder a la firma, ¿vale? Son sistemas separados, pero pueden convivir juntos y primero podemos hacer una autenticación donde verificamos la identidad y después firmamos, es decir, no habría ningún problema. Vale, os he pasado dos seguidas. ¿El sistema FIBO almacena algún dato de la huella vocal? ¿Se puede replicar la firma del documento en documentos para N documentos en un mismo contrato? ¿Lo tenéis ahí? Vale. La primera va en línea. Por supuesto que el sistema Fearbox guarda la huella vocal del firmante. Esa es la clave. Es el documento pericial. Es como grabar, como tener la firma manuscrita de él. Vamos a poder identificar al firmante. Por supuesto, el sistema Fearbox se diferencia por eso. No es una grabación, es extraer la huella vocal del firmante. Respecto que había otra pregunta, perdón, había leído. ¿Se puede replicar la firma del documento para copiarla en varios contratos? No. Eso es. Igual que hoy, cuando tú firmas un documento, si alguien copia esa firma, le hace una foto a tu firma manuscrita y la imprime en otro documento, no sirve y se detecta que no, se detecta que es una imagen copiada o se puede detectar pericialmente. Fearbox es robusto. Fearbox necesita una voz para extraer una huella y sella, firma el documento. Si tienes que firmar otro contrato, no vale con copiar esa huella y ponerla en el otro. No lo permite la propia herramienta. La propia herramienta genera de forma atómica la firma vocal. Vale. Os he puesto ahí. Sí, ¿cómo se puede verificar? Que no es una voz creada con un modulador de voz. ¿Juanma? Sí, Juanma, si quieres para hablar de anti-spoofing, si Sí, quieres... vale. Bueno, en el sistema Checkbox ya va de serie el satélite, el sistema satelital de detección de anti-spoofing, ¿vale? Ya va de serie, va agregado, pero básicamente lo que hace es comprobar que el audio no es reproducido, que no es un audio sintético, que no es un audio manipulado o generado artificialmente, ¿vale? Pues en Fearbox es exactamente igual, del mismo método se puede comprobar, ¿vale? Se puede preparar, se puede agregar al sistema de Fearbox y se comprobaría que el audio no es grabado.
Normalmente nosotros no lo solemos proponer la inclusión de este satélite, de este elemento satélite, porque al ser una conversación con un agente que debe interactuar, el agente debe preguntar o realiza preguntas del tipo diga su DNI, diga la fecha, diga la ciudad donde se encuentra, pues no lo solemos incorporar, pero se podría agregar al producto sin problema. Juanma, Pues como nos va quedando muy poquito tiempo, Pedro, si os parece, leo y respondo, pues son preguntas todas muy interesantes, ¿vale? Hablan de, con una herramienta tipo Voice Change o similares se puede igualar la voz de una persona. E incluso otro comentario es, los estudios de grabación trabajan para igualar la voz de un cantante. Por supuesto, esa es la esencia de la biometría de voz. También una persona puede generar un vídeo fake que tú no distingas con tus ojos y nos engañen. Esa es la biometría, esa es la tecnología de Biometric Box, capaz de distinguir no solo lo que suena, que es lo que nos engaña, como el instrumento. Voice Change es como un imitador, un buen imitador. El imitador tendrá una voz muy parecida, pero su estructura física va a ser diferente y por tanto no podrá pasar. Además hay sistemas de detección, de grabaciones y sintetizadores. Hablan, espero haber respondido a esa pregunta porque de hecho esa es la esencia. Por eso hay que usar biometría de voz, porque a todos los sistemas que hoy tenéis en telefonía en vuestros clientes los van a atacar con sistemas muy robustos. Por eso es importante que se use biometría de voz, porque se define como la barrera. Y hay una pregunta más que ya mismo va a ser prácticamente la última. Se habla de validación en 2 pasos, además de 2 factores o factor más número de teléfono. Ahí estáis poniendo casuística, podemos verla. Eso es PSD2, eso suele ser medios de pago, ¿vale? Es una normativa explícita que en otras verticales no existe, como decíamos, pero supongo que se copiará. Y como bien decís, la validación te pide que se haga en 2 pasos. Y por tanto la voz es uno muy interesante, porque si antes le pedíamos un paso y ahora 2, el usuario le ponemos una barrera, una fricción. Si la voz es uno de ellos, es muy ágil, muy rápida y además si por ejemplo él dice su DNI, en ese único paso van embebidos los 2 factores. Algo que sabe o qué es. Y bueno, ya creo que, Pedro, tú decides, pero creo que podríamos, a 4 minutos del final, el resto de preguntas pues las podríamos responder por correo, si son tan amables de enviarlas. sí, es lo que he comentado. Sí, bueno, yo lo hago también muy breve, ¿vale? Básicamente es un recordatorio muy rápido de que Biometric Box es canal. Digamos que desde nuestra forma de trabajo con las aplicaciones, nuestro go-to-market, que dicen los ingleses, es vía canal, ¿de acuerdo? Entonces, agradeceros la presencia hoy aquí. Evidentemente hay gente de vosotros que estamos, digamos, trabajando para que os enroléis, para que forméis parte de la familia de Biometric Box. Algunos ya lo sois, otros estáis ahí en una base muy registrados, pero sin entrar en la parte del Partner Select. Brevemente o en pocas semanas os haremos llegar, digamos, un cambio de forma de trabajo. Entonces, bueno, ese es un recuerdo para deciros que para finales de mayo volveremos a repetir sesiones de 2 horas, si no pueden ser presenciales, pero que las vamos a hacer 2 horas por cada una de las tecnologías, es decir, 2 horas para Checkbox, 2 horas para Fearbox, con mucho más detalle, mucho más labor de ingeniería, más que el estrés que le hemos provocado a Juanma, que le suele gustar entrar en detalles, y mucho más abiertos, mucho más concretos, os avisaremos, ¿de acuerdo? Y que igualmente vamos a fortalecer bastante lo que es la parte de registro y de trabajo en lo que son las señalizaciones de las oportunidades. Tenía por aquí una pregunta que me la deja un poco para mí, de alguien que dice cómo trabajamos cuando vayamos para registrar oportunidades de la administración pública o de cualquier otro tema. Vamos a habilitar la semana que viene un email donde cada uno de los partners registrados vais a poder registrar las oportunidades para tener esa protección durante los 6-9 meses que se van a tener, y cuando tengamos la nueva web preparada pues la podremos hacer también vía web, pero en definitiva digamos que vamos a habilitar ese tipo de circuitos pues para que aquellos de vosotros que nos estéis ayudando a levantar las oportunidades durante, repito, que un mínimo de 6 meses,
podamos tener con vosotros ese trabajo, esa ayuda, pues para levantarlas y que tengáis también lo que es la cierta protección económica como cualquier detalle. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Es decir, que en los próximos días tendréis información por nuestra parte. Os animo a aquellos que estáis con la duda de formar parte a que forméis tema, porque digamos que lo que os estamos transmitiendo, Carlos, como inicialmente comentaba, la biometría vocal ha llegado para quedarse. El coronavirus va a ser, digamos, por desgracia para la sociedad, nos está posicionando bastante, y al final de la sesión os pasaremos toda la documentación. Tengo una pregunta más que me han hecho, pero como voy a dar paso a que Carlos cierre y luego Joaquín, quizás para Joaquín nos han preguntado sobre esto que hemos anunciado recientemente del COVID, del lanzamiento de una investigación con el gobierno vasco sobre un test para el COVID, pero eso sí, me permitís, dado que estamos con temas de NDA, que lo responda Joaquín a la finalización de la sesión. Carlos, termina tú por tu parte y luego le das entrada a Joaquín. Por mi parte, simplemente eso, saludaros y agradeceros vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias a todos y efectivamente siendo las 12, intentando ser precisos, no os vamos a robar tiempo, hay muchos más temas que quisiéramos compartir, lo haremos en próximas sesiones o en particular con cada uno de vosotros cuando nos busquéis. Voy a dar paso a Joaquín directamente para que este último minuto os dé las gracias también porque sabemos de vuestro tiempo corto. Joaquín, si puedes presentarte y ayudarnos con el cierre. Yo os doy las gracias a todos y os dejaré con Joaquín para cerrar el webinar. Hola, buenos días a todos. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias por vuestra asistencia. En estos días, seguramente tan anormales, un tanto aciagos y con tanta incertidumbre, yo lo que estoy viendo es unas posibilidades de oportunidades que se presentan para tratar de digitalizar al país. Y cuando hablo del país, hablo tanto de las empresas privadas como de las empresas públicas. De hecho, estoy detectando una apertura absolutamente inusual de parte de las administraciones públicas, que como habéis leído y os han comentado muy bien mis compañeros, fundamentalmente hasta ahora estaban trabajando casi en exclusivo con certificados. Y entonces yo creo que podemos aprovechar mucho, digamos, como ayuda al propio país y a nosotros mismos, estas tecnologías y todos nosotros que estamos en empresas de este estilo. Pues nada, dicho esto, agradeceros la asistencia a todos y también a todos mis compañeros por el evento que han generado. Y nada, pues estamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Gracias. Os pasamos la invitación en cuanto la tengamos con el resto de la documentación, ¿de acuerdo? Ok, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.